duda que Dios también nos va a disciplinar a nosotros. Y si usted dice, a mí me gusta todo menos que nos disciplinen, entonces usted tampoco ama a Dios. ¿Por qué, pastor? Porque Dios al que ama, lo disciplina. Al que no le gusta la corrección, no le gusta el amor de Dios. Y Dios es un Dios que es amor, pero también es fuego consumido. Entonces, dice la palabra, rápidamente, Freiner, ayúdeme en Hechos, capítulo 13, versículo 1 al versículo 4. Mi hermano Marlon, ayúdeme con Hechos, capítulo 20, versículo 7. Y mi hermano Libardo me regala Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 26. ¿Dónde encontramos lo que medio aprendimos en esta mañana? ¿Qué dice? Amén. La funcionalidad de la iglesia, ¿de dónde, Reiner? Antioquía. Aquí se escribe la iglesia a Filipo, el que estaba anterior. Y esta es la iglesia de Antioquía. ¿Y ahí ayunaban? ¿Ministraban la palabra? ¿Eran llamados? Había congregación. Mi hermano Marlon. 7. 7, mi hermano. Separemos el versículo. Vuelva a léalo. Vamos a separarlo por partecitas. ¿Qué significa eso? El domingo, antes los cultos eran los sábados, pero a partir de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para el pueblo cristiano se celebra el primer día de la semana, o sea, el domingo. Mi hermano, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, la cena de comunión. Pablo les enseñaba el domingo en la iglesia, por lo menos donde estuve ese fin de semana. Sí. O sea que yo puedo predicar hasta la medianoche. Ay, amén, gloria a Dios. Pues no hasta la medianoche, pero sí hasta el mediodía. Amén. Bueno, amén. ¿Y de qué nos están hablando los versículos? De congregaciones, de iglesias. Y mi hermano Libardo, por favor, regáleme primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 26. Primera de Corintios 14, 26. Sí, mi hermano. Ah, 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 ah. Amén. ¿De qué nos está hablando? De una iglesia. Mi hermano, un segundito, no se me, por favor. 26. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? ¿Y qué dice mi hermano? Cuando os reunís, ¿tiene qué? Salmos, o sea, alabanza y adoración. O sea, ¿tiene doctrina que se refiere? Ah, estamos predicando. ¿Qué sigue, mi hermano? ¿Tiene lengua? Bueno, esperen. Paremos ahí un segundito.
El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Pero según Corintios, cuando hay personas nuevas, no se debe hablar en lenguas. Eso es lo que dice Corintios. Hágase todo decentemente y con orden. ¿Hay alguien aquí nuevo que tenga poquito tiempo en la congregación? Aquí hay uno, aquí hay otra. Pablo decía que ese hablar en lenguas en medio de personas nuevas se llama desorden. El que habla en lenguas debe haber un intérprete. Por favor, ¿hay algún intérprete aquí? Listo. Lengua. Y luego dice revelación a través de la palabra. Y también tiene interpretación. Pero luego dice que lo más bonito, hágase todo para edificación. Él no puede competir con Saúl, ¿quién lo hace mejor? Porque el día que él compita con Saúl, ¿quién lo hace mejor? Su adoración está fallando. ¿Él para qué tiene que cantar? Para la edificación. ¿De quién? El cuerpo de Cristo. Entonces, cuando hablamos de de Filipenses, capítulo 1, versículo 1, estamos hablando de esto. Eso es lo que hay en Filipo. Una iglesia que se congrega a adorar, una iglesia que se congrega a alabar, una iglesia que se bautiza, una iglesia que tiene cena de comunión, una iglesia que ya está la iglesia instituida. Eso no es un local con 50 mechudos, no señores. Eso no es la casa del Señor, es una iglesia instituida. Lo curioso de este versículo, ¿qué es? Pablo, Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, o sea, a la iglesia de Filipos. No se les olvide que la iglesia es la iglesia que más ama el apóstol Pablo. Paradójicamente, parece ser que es una iglesia perfecta, pero vamos a hablar por un segundito los problemas y los defectos de la iglesia perfecta. Y uno dice, bueno, si tiene problemas y si tiene defectos, entonces no es la iglesia perfecta. Pero yo les digo algo, si la iglesia casi perfecta tenía problemas, ¿qué esperanzas tenemos nosotros? Si a esto los pastoreó Pablo, el centro de ellos era el evangelio, y ya tienen discordias, disputas y peleas, oiga, entonces, ¿qué esperanza tenemos nosotros? O sea, teniendo el mismo amor, unánimes, y luego dice, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda. Y vamos a detenernos un segundito acá. Nada hagáis por contienda. Contienda, intriga. Mire esta palabra, intriga. No hagas nada por intriga. Conocidos hermanos, ya no se congregan acá en esta iglesia. La verdad fue que el día que yo llegué, él se fue. No me soportó. Y eso que no había empezado a hablar. Pero solo con verme no me soportó. Y se fue. Con el paso del tiempo, me lo he vuelto a encontrar en los buses, en la calle, en fin. Y todo lo que yo digo, él lo pone en duda. Si yo digo que es blanco, hay algo en su naturaleza que le indica que es negro. A veces yo digo que es para arriba y algo en su corazón enredado, camuflado, tiene que decir que es negro. Y yo digo que el mayor de todos y que no ha habido como él fue Moisés. Y en su corazón enredado va y busca y dice, no, fue David. Y hay discípulos que crean unas intrigas que ni crecen ellos, ni crecen sus familias, ni crece su entorno por todas las intrigas que tienen. Y eso salen con unas dudas y con unas preguntas que realmente uno queda colapsado frente a las preguntas. Pastor, ¿por qué el arco iris no tiene negro? Pastor, el día que las pulgas subieron al arca, ¿les hicieron camas o durmieron sobre los perros?
que hay unos hermanos con unas intrigas en la iglesia. Ay, hermanos, eso no los deja dormir, eso no los deja comer, eso no los deja saludar a nadie. Está uno en la predicación y ellos están en sus intrigas. El arco iris, ¿por qué no tiene negro? Y usted está predicándoles el evangelio y no hacen sino pensar en los colores del arco iris. Y se reúne con un hermano. ¿Cierto que el pastor dijo esto? Pero yo le voy a mostrar por Eclesiastés que lo que dijo el pastor es que mentira. Y yo le voy a mostrar por el libro de Timoteo que lo que el pastor está diciendo es falso. Y yo le voy a mostrar al pastor que hay otras formas. Y eso se forman unas intrigas. Y ni se convencen a ellos, ni convencen a los demás. ¿Y una iglesia con intrigas? No prospera, mis hermanos. No prospera. ¿Usted conoce alguna iglesia donde solo se manejen las intrigas? No va a crecer, mi hermano. La Biblia dice, nada hagáis por contienda. Deje la intriga. Deje tanta duda, deje tanta cosa. Eso lo va a dañar, mi hermano. Y cuando usted tiene una diferencia doctrinal con el pastor, pues no se preocupe. Usted y yo no tenemos que ser 100% doctrinalmente parecidos. El mayor de todos los ejemplos es Pablo y Pedro. El mayor de los ejemplos es Bernabé y Pablo. El mayor de todos los ejemplos contemporáneos, John MacArthur, el que todo el mundo admira. Y se sentaba con un hombre que se llamaba R.C. Sproul, uno de los mejores, de los que yo más escucho. Y estos dos, uno era presbiteriano. Él creía que se podían bautizar niños. Y John MacArthur, ¿cómo se le ocurre que van a bautizar niños? Y estos dos tenían posiciones bíblicas tan diferentes que no deberían jugar al golf, ni desayunar, ni comer juntos. Y allá están las fotos, privados de la risa, siendo amables el uno con el otro, porque para ellos lo más importante, mis hermanos, ni siquiera era lo que ellos profesaban, la luz del evangelio que brillaba en sus corazones. Pero a veces usted, porque un hermanito cree en el premilenialismo, no le vuelve a hablar. Porque usted ve que la hermana habló en lenguas, ay no, usted no se le vuelve ni a acercar. Y usted empieza a crear unas intrigas en la iglesia que usted se está enfermando y va a enfermar a la iglesia. Mi querido hermano, no haga nada por contienda. Sectarismo. Pues nada más ni nada menos que cuando vino el Señor Jesucristo, la iglesia tenía un sectarismo, que eran los fariseos, los saduceos, o sea, ya se había dividido. Israel ya estaba dividido entre saduceos, fariseos, el Sanedrín. Y estos benditos pensaban, los saduceos, en la resurrección. Y los otros decían que no hay resurrección y que y ustedes ya verán, lean la Biblia, los peleononones que habían entre saduceos y fariseos. Y un día resolvieron un conflicto por allá con el apóstol Pablo, y todos, al ver que se habló de la resurrección, los saduceos se le abrieron a los fariseos. Y ya la iglesia estaba fraccionada. Y ya la iglesia estaba dividida. Y ya había un sectarismo dentro de la iglesia. Dos facciones pensando diferente. Y en una iglesia unos pensaban en una cosa y otros pensaban en otra cosa. El mejor de los ejemplos, Corintios. Porque unos decían, yo soy de Pablo. Y otros decían, yo soy de Apolo. Y otros decían, yo soy de Cefas. Y la iglesia se había dividido porque ellos tenían cuál era el mejor pastor, cuál era el que más se le entendía, cuál era el que mejor se le podía. Y este Apolos, que era natural de Alejandría, un hombre muy elocuente en la palabra, a través de la predicación, le peleó el púlpito al apóstol Pablo. Increíble. Un hombre que no llevaba mucho en el evangelio, pero era tan elocuente que se ganó su fanaticada. A mí me gusta como predica la hermana Flor. ¿Dónde está la hermana Flor? La hermana Flor. Este jueves se echó un sermón buenísimo, mi hermana Flor, la felicito.
por poco me persuades. Casi vuelvo a hacer la oración de fe. ¡Qué sermón el que se echó la hermana Flor! ¿Quiénes vinieron el jueves? ¿Quiénes vinieron el jueves? Y acá las mujeres predican bueno, mis hermanos. Oiga, se echó un sermón tan bueno. Y entonces, ¿qué tal uno fraccionado? No, a mí me gusta más la hermana Carmenza. ¿Quiénes les gusta cómo predica la hermana Carmenza? A mí me gusta cómo predica la hermana Carmenza. Y entonces uno nos vamos con Flor. Flor, 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 Flor. Y los otros, Carmenza, 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 Carmenza. Y la iglesia se fracciona, se divide por pugnas internas que no merecen ni siquiera ser nombradas en una iglesia. Aquí no debería haber uribistas ni tampoco petristas. En una iglesia usted no debería traer su afín político. Esta semana le explicaba a mi jefe, que se gana 20 millones de pesos, que tenemos una iglesia donde el rico se sienta con el pobre y no se sientan a hablar de plata. Le estaba explicando a mi jefe que tenemos una iglesia donde no nos manejan los títulos. No sé cuántos profesionales hay aquí en la iglesia, pero créame, usted es uno más a los pies de Cristo, así sea usted profesional. Sea doctor, ingeniero, químico, el que quiera ser. Y luego está el carpintero, está el costurero, está el conductor de bus. Y aquí todos somos uno. Y nadie es mayor que nadie. Esa es la iglesia de Jesucristo. Y no podemos permitir, bajo ninguna circunstancia, segmentarnos, fraccionarnos, crear un sectarismo a favor o en posición del uno o del otro. No podemos hacerlo. Recuerdo un pastor que me decía, había un hermano muy estudiado y yo lo invité a predicar a la iglesia. Y la verdad es de que yo lo empecé a escuchar a predicar. Yo cada día me sentía menos, porque realmente él sí predicaba. Y yo aprendí el evangelio, una herencia valiosa de mis ancianos, del lugar donde yo fui criado, y llevé este evangelio. Pero él era un hombre muy preparado. Y sentando yo a escuchar al invitado, muchas veces yo en mi corazón me sentía menos. Inclusive llegué a pensar que yo tenía que hacerme a un lado y entregarle la iglesia al invitado. Su corazón se dividió. Él es el pastor. El llamamiento, anoche lo hablamos, una cosa es el compromiso y otra cosa es el llamamiento. Hay gente muy comprometida, pero sin llamamiento, punto. Y uno no puede fraccionarse de esa manera. Ahorita nosotros tenemos predicadores muy buenos. Está el hermano Walter en Bus, es un predicador muy bueno. Está el hermano Freiner, es un predicador muy bueno. Está el hermano Alejandro, es un predicador muy bueno. Y está el hermano Alejandro, es un hermano muy bueno. Pero no porque sean buenos nosotros nos vamos a volver pues favoritos del uno del otro. Nosotros somos fanáticos es del evangelio, de la palabra del Señor y del Nuevo y el Antiguo Testamento. Eso es lo que nos tiene acá. A nosotros no nos tiene ningún nombre. A nosotros no nos, inclusive, y si el pastor cogió maletas y se va, o le pasa lo que le pasó a esos pobres británicos hindús que en el avión se cayó y se mataron 204, mis queridos hermanos, se levantará otro. Y tal vez el que venga con más fuerza, porque uno es el que riega, otro es el que siembra, pero a la final, ¿quién es el que da el crecimiento? El crecimiento lo da Dios. Así que usted no se angustie que es el uno, que es el otro, que el otro. No se angustie por eso. Preocúpese que pase lo que pasó en Israel. 400 años de silencio donde Dios no dijo una palabra. Preocúpese de eso. Aquí no le importe quién hable. El que habla, habla cualquiera. Hasta un burro habla. Eso es lo que dice la escritura. Usted preocúpese que Dios no nos hable y que un día escasee la palabra. Como cuando entró Israel a Egipto. Por 400 años Dios se silenció. Preocúpese que eso suceda. Preocúpese que se silencie nuevamente la tierra como sucedió desde Malaquías hasta Mateo. 400 años de silencio. Esa es la preocupación. No que cualquier hombre nos deje de hablar. La preocupación de nosotros es que un día nuestro Dios nos deje de hablar. Esa debería ser nuestra preocupación. Preocúpese el día que usted no entienda la escritura. Ese día preocúpese. Preocúpese que usted coja la Biblia para leerla y le coja el sueño a cada hora que la lee. Preocúpese el día que usted lee la Biblia y usted no entiende nada. Y lee la Biblia y no entiende nada. Las dos personas que me han dicho,
pastor, yo no sé, pero yo leo la Biblia y yo no entiendo nada. Pero usted le pone unas noticias de Petro, oye, y las entiende todas. Y ve tan raro. Señora, lee ve un discurso del presidente y eso lo capta y eso forma la revolución. Y lo pone uno a leer la Biblia y dice, ay, qué raro, yo no entiendo la Biblia. Tiene un problemita. Y preocúpese el día que usted no entienda la palabra. Porque el que nos hace entender la palabra, ¿quién es? Ah, pero él también se contrista. Porque dice la palabra que él también se contrista. Entonces, no debemos permitir el sectarismo dentro de una iglesia. No debemos permitir el fanatismo. Ay, ¿y hay fanáticos en la iglesia? Ah, Dios mío, Padre de la gloria. Y eso va caminando el pastor. Uy, eso todo el mundo empieza a peinarse. Uy, eso ni respiran. Y todos quieren tomarse una foto con el pastor. Oiga, a mí nunca me han pedido ustedes una foto. Pero yo sé que cuando van a otras iglesias grandes, ay, ¿cuánto dieron por tomarse una foto con el pastor de turno? Y eso, el pastor entró. ¿Saben a qué huele? ¿Saben más las ovejas de la iglesia que la misma mujer a qué huele el pastor? Ay, el pastor le gusta. Sabe más lo que le gusta al pastor que lo que le gusta al marido. Anda más pendiente de la vida del pastor que de la vida del marido. Ay, que el pastor, ¿cuál es el tema favorito en la iglesia? El pastor, ay, sí sabe que el pastor, ay, sí sabe que el pastor. Ay, hermano, mire, hay gente que de verdad yo ya casi dejé de visitarlos. Porque uno llega a unas iglesias, ay, mi pastor, yo no sé qué cuento, ay, mi pastor, yo no sé qué cuento. Y uno llega a hablar del pastor de ellos. ¿Usted ha ido a casas donde solo hablan del pastor? Fanáticos, idólatras fanáticos de sus pastores, idólatras de los hombres, fanáticos de los hombres. Y si les toca hacerse matar, se hacen matar por su pastor. ¿Y por quién es por el único que hay que dar la vida? Por nuestro Señor Jesucristo. No permita que en la iglesia se creen fanatismos. Y la defensa de una idea o de una ideología, ¿a qué nos referimos con esto? Hay personas que aman mucho los perritos. Y una vez una hermana me dijo, ay, pastor, deberíamos poner comida purina ahí en la puerta y deberíamos poner agua para que cuando pasaran los perritos de la calle ellos comieran ahí. Y oiga, qué gesto tan bonito, ¿no? Qué gesto tan bonito. La hermana nunca más volvió a la iglesia y sí me hubiera puesto a mí a poner purina y agua ahí en la puerta. Así es la gente. Unas ideas buenísimas. Oh, wow. ¿Me hago entender? ¿Qué ideas tan bonitas? Y a veces un hermano, como el hermano que acaba de decir lo de el ministerio penitenciario. Y entonces, y bien lo dijo usted, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Y la regla general del ministerio penitenciario, no sé si todavía es, no pregunte el delito, porque el delito nos hace pensar en fraccionar a la persona e identificarla por el delito que cometió. Pero si usted no pregunta el delito, usted lo ve igual que cualquier persona. El ideal es no preguntar el delito para uno no fraccionar a la persona o estigmatizarla, sino poder hablar de una forma fluida. No sé si todavía funciona así, pero a uno siempre le preguntan y le dicen a uno eso. Pero a veces uno dice, no, eso, como dijo él, bien merecido lo tienen, eso les pasa por... Y no, hermano, usted no va a poder predicar el evangelio con una mente así. No se puede. Usted no puede llevar las buenas nuevas de salvación a un patio teniendo la idea que si están allá es porque se lo merecen. No, pues resulta que José no se lo merecía y allá estaba. En la Biblia, otros, Daniel estuvo en un foso, pues no se lo merecía, pero allá también estuvo. ¿Me hago entender? Entonces a veces un hermano trae una idea y todo el mundo lo sataniza. Vamos a hacer la de la vigilia. No, qué pereza esas vigilias, pero ¿por qué no? Vamos a hacer un almuerzo para recaudar fondos. Eso ya parece más un restaurante que una iglesia. Ay, Dios, Padre. Y a toda hora viven segmentando la iglesia por la dureza de su corazón. Entonces la Biblia dice, nada hagáis por contienda. Y mire lo que significa esa palabra contienda. Intriga, facción, sectarismo, fanatismo, ¿sí? O intransigencia,
en la defensa de una idea o de un tipo de ideología. No hagáis nada por contienda o por vanagloria. No se pula, no se eche cepillo. Realmente aquí el único que merece la vanagloria, la exaltación y el renombre por encima de todo nombre, autoridad, majestad y potestad solamente es uno. ¿Quién? Jesucristo. De resto, mi querido hermano, vea, así tenga cachetes bonitos, los braques le brillen azul, hermano, así se pinte el pelo, se depile la ceja, haga lo que quiera. Usted no es el personaje. Usted no es el personaje. Y se preocupa por ese día verse bien. Y se preocupa más por verse bien que por el bosquejo. Ay, Dios mío, Padre. Se preocupan más por cómo se ven que por estudiar la bendita palabra. Ay, ¿cómo me voy vestido ese día? Y por andar pensando en cómo se viene vestido ese día, hermano, se le olvida lo que tiene que predicar. Mi hermano, usted no es el artista. Créame, se lo digo. Usted no es el artista. El ungido, wow. Y si es que el ungido habla y la gente se cae, no es que qué más unción quieren. El ungido, y es el ungido, y el ungido, y todos con el ungido. No, resulta que la iglesia no es del ungido. ¿Sabe quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Hay que ver más allá del ungido. Hay que ver al maestro. Hay que ver el Cordero que quita el pecado del mundo. Hay que ver a Jesucristo a través del mensaje que nos están predicando. Y luego dice la palabra, no hagan nada por vanagloria. Mi hermano David Montoya se va esta semana para Panamá, estuvo en su gira por Colombia, ¿sí? Y le pregunté ayer, ¿cómo le fue? Y me dijo, muy bien. Entonces, ustedes hablan con él. Mire, yo anoche nos dio casi la 1 de la mañana, si no fue la 1 de la cada vez que está en la casa, nos da la 1 de la mañana y yo le pregunto a él muchas cosas. Yo no tengo tanta experiencia, así que yo tengo que reconocer que no me las sé todas. Y le pregunto, el hermano me responde todo lo que yo le... Si a mí me da la 1 preguntándole, a él le da la 1 de la mañana respondiendo. Y todo lo que yo le pregunte, él nunca me ha dicho, eso hace parte de mi vida privada, o eso hace parte, no, él es una carta abierta donde puede hablar abiertamente. Y cuando él habla abiertamente, he notado que en muchas de sus palabras hay humildad. O sea, no es un hombre vanaglorioso, no es un hombre que se exalte, que se reconozca a sí mismo y tiene un recorrido internacional importante, pero es un hombre sencillo. Le dije que viniera a predicar por la mañana, pero le dije, pastor, no va a predicar sino 40 minutos. ¿Sabe qué hacen otros pastores? No se aguantan, no se aguantan. Por 40 minutos él no se va a venir desde donde viene a predicar solo por 40 minutos. Y me dijo, pastor, no hay ningún problema. Y cuando se subió al púlpito me dijo, no, pastor, no lo dejemos en 40, dejémoslo en 35 minutos. ¿Me hago entender? Todo lo que usted haga, mi hermano, no lo haga por vanagloria. No brille en el púlpito. No trate de brillar en el púlpito. Deje que brille el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la razón primordial de por qué estamos aquí reunidos. Él es el centro de todo esto y es el único que merece la gloria. Y luego dice la palabra, no hagáis nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿con qué? Con humildad. Mi sargento, Mateo capítulo 23, versículo 12. Mi hermano Walter, Lucas capítulo 14, versículo del 7 al 11. Mi hermano Félix, Lucas capítulo 18, versículo 14. Uy, ya le digo para qué vamos allá. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino antes bien, ¿con qué? Con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a sí mismo. Arranque con el versículo, Pizarreto. Porque el que se enaltece será humillado. ¿Cuál es el camino del Señor? La humillación. ¿Usted tiene algo contra un hermano? Lo primero que usted tiene que hacer es humillarse ante Jesucristo y decirle, Jesucristo, la verdad,
Yo sí soy bien orgulloso, me cuesta trabajo pedirle perdón a ese hermano. Si usted va y se humilla delante de Jesucristo, Jesucristo lo ama a usted tanto que le va a hacer entender su pecado y usted se va a levantar de ahí a hablar con su hermano. Porque usted primero se humilló delante de Jesucristo. Él le va a revelar toda verdad. Cuando usted se humilla delante de Jesucristo, Él nos hace ver nuestros pecados como son. Así que el que se humilla será ¿qué? Exaltado. Este es un camino de ¿qué? De humillación. Jesucristo dijo, porque yo he venido a servir, no a ser servido, sino que yo he venido es a servir. Es el camino de la humildad. El otro versículo lo tiene Walter. Lindísimo. Pausado, mi hermano, con voz fuerte. Sí, siga. Amén. Cuando vayas a una reunión, no escojas los mejores lugares, ¿sí? Porque luego llega el dueño de la fiesta con su suegra, con sus primos y sus cuñados y sus favoritos y le va a decir a usted, ay, venga, córrase para allá, para yo sentar los míos. Y la vergüenza, y no, no es pequeña, no es pequeña, ¿sí? Y él dice, escojan cuáles puestos. Los últimos. Si los van a llamar, pues que los llamen, pero ustedes háganse en dónde? De últimos. ¿Y ese principio de hacerse de último qué es? Humildad. Ese principio de ser el último en la fila, ¿qué es? Humildad. De no ser estar dentro de los favoritos, sino decir, no, no hay ningún problema, yo aquí estoy bien. Ese es un pequeño sentido de humildad. Y luego el otro texto lo tiene Félix, por favor, mi hermano Félix. Por favor, dos versículos antes, desde cuando llega el fariseo. Sí, ¿qué dice? Antes, antes de ese. Sí, sí. El fariseo orando. Póngale que como ora un fariseo y cuídese de orar de la forma. Amén. El publicano y el fariseo. Yo ayuno 2 veces. ¿Quién es el que más da? El pastor. Mentira, no. Uy, hubiéramos leído ese antes yo haber dado el testimonio de la ofrenda. Si hasta ahora caigo en cuenta. Así, gracias, mi hermano. Me exhorto con la palabra. Yo recibo. Mis hermanos, dense en cuenta el principio de la humildad. Uno llegaba con la boca llena de hechos. Yo, y yo, y yo, y yo. Y al Señor le importaba ese yoísmo. Pero luego llegó el publicano. Imagínate cómo estaba el corazón del publicano. Cargado.
Y al final, allá al final de la iglesia, llegó y dijo, y sé propicio a mí que soy pecador. O sea, Señor, perdóneme los pecados. Y dice la escritura que cuál de los dos fue más amado en su oración. Los dos estaban orando. ¿Cuál fue más amado? El humillado pecador que pidió a Dios que fuera propicio a él, en un sentido de humildad. Y luego dice la palabra, Mateo capítulo 24, versículo 14. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Y con esto termino. Jesús guardó silencio. ¿De lo que lo acusaban era falso o era verdadero? Falso. Levantaron falsos testigos, falsos testimonios, y todo lo que se dijo en Jesucristo era falso. ¿Tenía derecho a una legítima defensa? Tenía derecho. El trono de Dios es un trono de justicia. Así que la voz de justicia estaba frente a Pilato, la mayor de todas las justicias. Y siendo él la máxima autoridad, el atributo de la justicia de Dios, debió haber hablado y haber dicho, lo que están diciendo de mí es injusto. Esto sucedió así, esto está pasando por esto, ustedes no lo entienden, pero yo estoy haciendo esto por esto. ¿Pero qué hizo Jesús? Guardó silencio. Y ese silencio hacía que las personas se maravillaran de él, porque Jesús entendía el propósito. Pablo, en el libro de los Hechos, está siendo confrontado por Festo y confrontado por varias autoridades civiles. Cuando él fue agredido en Jerusalén, lo iban a matar. Y en el momento en el que él fue agredido, ¿guardó silencio? No. ¿Qué dijo? Soy ciudadano romano. Jesús guardó silencio. Él hubiera dicho, soy el Hijo de Dios. Pero él guardó silencio. Mientras que Pablo dijo, yo soy ciudadano romano. Luego lo llevaron a Agripa y cuando vieron que todo lo querían condenar y que lo iban a llevar nuevamente donde los judíos, que lo iban a matar, él llegó y dijo, apelo a César. Pero Jesús guardó silencio. El mismo juicio que le hicieron a Jesús fue el mismo juicio que le hicieron al apóstol Pablo. ¿Dónde Jesús venció? En el silencio. Jesús venció guardando silencio. Pero Pablo, embestido de su ciudadanía romana, no solamente fue embestido de su ciudadanía, sino también apeló a Roma. En esto Cristo es superior. Porque él hubiera dicho, apelo a Jehová, Dios de los ejércitos. Ángeles, arcángeles, querubines y serafines, a mi defensa desciendan. Y la humildad de Cristo arrancó con su silencio. ¿Sabe que ahí arranca la humildad, mi querido hermano? En el silencio. ¿Cuántas discusiones usted quiere ganarle a su mujer? ¿Cuántas discusiones usted, mujer, quiere ganarle a su marido? ¿Sabe dónde Cristo ganó? En el silencio. Porque su silencio hizo que la gente se maravillara. Pero otros van a apelar a César y van a querer ganar todas las discusiones. ¿Sabe algo, mi querido hermano? En esta iglesia, con esto termino, en esta iglesia había una congregación que alababa, adoraba, exaltaba y todo el nombre del Señor. Habían obispos y habían diáconos. Era la iglesia casi perfecta.
Pero si ustedes se dan cuenta versículo por versículo, se van a dar cuenta que a la iglesia le hacía falta mucho. ¿Qué tanto le hacía falta a esta iglesia? Que el apóstol Pablo tuvo que utilizar el mayor de todos los recursos para decirle a la iglesia que estaban orando mal en su orgullo, en su altivez y en su vanagloria. Y la iglesia casi perfecta tuvo que ser corregida en humildad. Y la iglesia de Cristo tiene que ser corregida en humildad. Y la iglesia del Señor tiene que aprender a ser humilde. Y la iglesia del Señor tiene que aprender a agachar la cabeza. Y la iglesia del Señor también tiene que aprender a guardar silencio. Y la iglesia del Señor que ama al Señor debe parecerse a su maestro en humildad, guardando silencio. Si la iglesia era tan perfecta, ¿por qué Pablo les ruega? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y la iglesia perfecta no era humilde. Y la iglesia perfecta era vanagloriosa. Y Pablo tuvo que recurrir a su mejor carta, compararlos con Jesucristo. No se miren a sí mismos, ni me miren a mí, que apelé a mi ciudadanía romana, ni apelé a César, sino que miren a quién. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Lo que realmente Pablo les está diciendo es, ustedes son una iglesia muy bonita, pero les falta humildad. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Ustedes son una iglesia muy bonita. Sonríen, cantan, alaban al Señor, tienen diáconos y tienen ancianos, pero les falta mucha humildad. ¿Sabe qué le está diciendo Pablo a la iglesia perfecta? Están lejos de parecerse a Cristo. Mientras la vanagloria y el orgullo reinen en sus corazones, estamos lejos de parecernos al Señor Jesucristo. Y uno les pregunta, ¿por qué no volvieron? Por orgullo. ¿Por qué no han vuelto a la iglesia? Por orgullo. ¿Por qué dejó de congregarse? Por orgullo. ¿Por qué no volvió a tocar en la iglesia? Por orgullo. ¿Por qué no volvió a la célula? Por orgullo. ¿Por qué no volvió a hacer tal tarea? Por orgullo. ¿Por qué no lo volvió a hacer mi hermano? Por orgullo. Y mientras el orgullo se siente en la iglesia, el cuerpo de Cristo continúa enfermito. ¿El cuerpo de Cristo se enferma? El cuerpo de Cristo se enferma. ¿Lo enferma la gripa? No, mi hermano. Al cuerpo de Cristo lo enferma el orgullo. Saque el orgullo de su corazón. ¿Sabe qué le dijo Pablo a los filipenses? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que ¿qué? Se despojó a sí mismo, haciéndose siervo, tomando forma de hombre y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues en vosotros este mismo sentir. Humildad. Baje su cabeza. Agache el mentón. No endurezca las cejas. No apriete los dientes cuando le están hablando. Cuando lo exhorten, reciba la exhortación con amor. Deje de estar pensando que se va a ir de la iglesia a una iglesia perfecta, porque aquí no lo entienden. Eso se llama orgullo, mi hermano. Y la mayoría de personas que hoy en día no se congregan en las iglesias, ¿por qué no se congregan? Por orgullo, mis hermanos, por orgullo. No sea orgulloso, vuelva humilde su corazón. Haya pues en vosotros este mismo sentir
que hubo en Cristo Jesús. Amén. Colóquese por favor sobre sus pies. ¿Aprendieron? Eso espero. Cierre un segundito sus ojos. Mientras Cristo estaba en la cruz del Calvario, padeciendo los dolores de la cruz, el quebrantamiento, experimentado en quebranto, dice la Escritura. Vinieron sus verdugos, el sumo sacerdote, y le decían a Jesús, dile a los ángeles que te ayuden. Clama a ver si alguien te oye. Pero Jesús guardó silencio. No pronunció una palabra, teniendo toda la autoridad para hacerlo, teniendo la justicia en sus manos y el látigo de la venganza. Decidió guardar silencio. Y guardó silencio por el amor que le tenía a usted, por el amor que me tenía a mí. Dígale al Señor Dios Todopoderoso, gracias por haber guardado silencio. Una sola palabra de Jesús hubiera quebrantado nuestro pacto de salvación. Una sola palabra de dolor, una sola palabra de venganza hubiera arruinado todo el plan de salvación. Y Cristo se mantuvo fiel al plan, que era tu salvación, mi salvación. Y con su silencio nos trajo redención, salvación y vida eterna. Y se le llama humilde al que no respondió. Se le llama humilde al que fue a morir por nosotros sin decir una palabra, teniendo tanto por decir, tantas cosas y tantas razones en la justicia de Dios, tantas cosas por decir. Pero Él guardó silencio, y guardó silencio porque nos amaba. Fue tanto su amor que se mordía sus labios para no hablar. Endureció su corazón hasta lo sumo por no decir una sola palabra. Y sufrió el agravio y sufrió el oprobio y todo lo sufrió por amor a nosotros. A Cristo lo llaman el humilde, porque cuando debió hablar, no habló. A Cristo lo llaman el humilde, porque el día que debió haber detenido todo, y haber detenido todo con el látigo de la venganza, se abstuvo de hacerlo. Le golpearon, le injuriaron, pero Él decidió guardar silencio. Amamos a nuestro Dios por humilde. Amamos a nuestro Dios por la humildad. Nadie con su humildad, ni siquiera Pablo pudo quedar callado. Ni siquiera Pablo, con todo lo que hizo, pudo guardar silencio. Apeló a su ciudadanía, no pudo guardar silencio. Y luego apeló a César, no pudo guardar silencio. Pero Jesús con su silencio venció. Con su silencio nos trajo salvación y vida eterna. Su silencio es el que amamos. Ese silencio en el momento de la tortura y del dolor, donde no dijo nada, donde con humildad se silenció por amor a nosotros. Ese silencio es la prueba de su amor. Dígale a Jesús,
Gracias por amar. El centurión le decía, una palabra tuya bastará para sanarle. Y en el momento en el que una sola palabra suya lo hubiera cambiado todo, se abstuvo de pronunciar una palabra. Y todo por amor a nosotros. Eso se llama humildad, mi hermano. Manso y humilde de corazón. Señor Dios Todopoderoso, Padre, gracias por tu silencio, Señor. Toda la humanidad dependía de esas palabras, Señor. Era un hilo tan delgadito, era un cabello tan delgadito que se pudo haber roto en cualquier momento. Todos iban a caer a los estrados de tus pies. Y la Biblia habla frente a Faraón. La Biblia habla cómo eras de fuerte frente a tu pueblo, cómo fuiste de fuerte frente a los filisteos, cómo acabaste Sodoma y Gomorra. La Biblia habla de tu ira. La Biblia habla del día de la venganza de Jehová. Y el día cuando los verdugos merecían la venganza de Jehová. Nuestro Dios guardó silencio. Fiel a su plan. Se mantuvo fiel hasta el final. Y todo lo hizo por amor a nosotros. Es el silencio que nos trajo salvación. Es el silencio que nos trajo vida eterna. Es el silencio de Jesús frente a la crueldad y la injusticia. Es ese silencio el que más amamos. Y hay amor en ese silencio. Y hay amor en ese silencio. Hay un amor tan grande en ese silencio. Porque si había amor en sus palabras, también había amor en su silencio. Y fue llevado como un cordero delante de sus verdugos. Y fue llevado allí y su boca enmudeció. Y todo por amor a nosotros. Gracias, Jesús. Gracias por tus palabras, pero también gracias por tu silencio, Señor. Gracias, Jesús. Señor, a ti damos toda gloria, toda honra y toda majestad, Señor. Tú eres el bendito, el santo. Tú eres el justo, el verdadero. Tú eres nuestro Dios. Y nosotros rendimos nuestras vidas delante del justo. ¿Cómo no humillar delante de nuestro Dios, que hizo tanto por nosotros? ¿Cómo no humillarnos y amar al Dios que guardó silencio? ¿Cómo no amarte, Jesús, si lo diste todo por nosotros? Es imposible, Señor, caminar este camino sin amarte. Es imposible. Es imposible entender la Escritura sin amarte, Señor. Es imposible caminar junto a ti sin amarte, Señor. Eres el deseado, el amado. Eres el Dios justo y verdadero. Y fuimos marcados por sus palabras, pero también fuimos marcados por su silencio. Te amamos, Jesús, con todas las fuerzas de nuestro corazón. Cuando confesamos nuestros pecados delante de Él, a veces Él está en silencio.
A veces venimos cargados y venimos delante de nuestro Dios, y a veces Él guarda ese silencio de Patiuno, el mismo silencio que guardó frente a Poncio Pilato. Y a veces venimos y confesamos nuestros pecados, y a veces escuchamos un silencio que quisiéramos realmente escuchar sus palabras. Pero allí, en medio del silencio, Jesús también nos está amando. Traiga sus pecados delante del Señor y dígale: Jesús, soy tan culpable de muerte por mis pecados. Soy tan culpable de maldición por mis pecados. Y traigo delante de ti mi corazón. Dígale a Jesús: aquí está mi corazón. Aquí estoy yo, Señor. Y si Dios guarda silencio frente a tus pecados, es porque también te amo. Te pido perdón por todos mis pecados. Por todos mis pecados, Señor, te pido perdón. Te doy gracias también por tu silencio, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, a quien damos toda gloria, toda honra y toda majestad, porque solo tú vives eternamente y para siempre. Levante un segundito sus manos al cielo. Señor, bendice a tu iglesia, bendice el cuerpo de Cristo, por el que diste tu vida en la cruz del Calvario. Bendice, Señor, tu iglesia, Señor, los santos, separados, escogidos y preparados, oh Dios del cielo, para salvación y vida eterna. Señor, la marca de tu sangre en el corazón de cada uno de ellos, Señor, para redención y salvación. Señor, bendícelos con toda bendición espiritual. Abre puertas grandes, ricas y poderosas en sus vidas. El que esté enfermo, te ruego, Dios, con todo mi corazón, que pases por su corazón, por su vida, por su vientre, por su cabeza, sus huesos, Padre, todo su cuerpo, Señor. Y Espíritu Santo, trae sanidad y medicina al cuerpo, Señor. Si hay alguno cansado, si hay alguno enfermo, oro a ti, Dios Todopoderoso, para que traigas sanidad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendícelos con toda bendición espiritual, bendícelos a ellos y bendice sus familias, Señor. Guarda sus hermosas familias, Señor del cielo, y protégelos, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Esta semana, Señor, nos presentamos delante de ti para que nos cuides y nos guardes, porque el que nos guarda no duerme, el que nos cuida no duerme, el que nos cuida permanece. Él es tu sombra a tu mano derecha, y Dios te guardará en tu salida y Dios te guardará en tu entrada, desde ahora y para siempre. Señor, damos a ti toda gloria, damos a ti toda honra y damos a ti toda majestad, porque solo tú, oh Dios Todopoderoso, vives y reinas eternamente y para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor los continúe bendiciendo, que el Señor los guarde, los proteja, y esta semana va a ser llamada semana de bendición. Amén. Dios los bendiga. Bendiciones.